¿Por qué los pájaros no se electrocutan al posarse en los cables eléctricos? Bienvenidos a Etcétera. Yo soy Olaya y en el programa de hoy tenemos una pregunta chispeante. ¿Por qué los pájaros no se electrocutan cuando se posan en los cables eléctricos? Cuesta creer que los cables de alta tensión sean tan peligrosos tomando en cuenta cómo los pájaros se posan ahí tan alegremente. Pero no hay que creer tan fácilmente en las apariencias. Las leyes físicas aplican igual para humanos que para aves. La corriente eléctrica que circula por los cables es como un río de electrones que fluye a toda velocidad. Como el cable es muy buen conductor, opone muy poca resistencia a la electricidad, la cual puede correr grandes distancias desde la central eléctrica hasta nuestras casas, por ejemplo. Para que circule la corriente, debe existir un camino cerrado que permita la ida y vuelta de los electrones. Este camino cerrado es como una vuelta, y esa vuelta puede ser de un cable a otro o directamente hacia la Tierra. Si cortamos el cable, se corta la electricidad. Pero si al cortarlo lo tocamos con la mano y estamos descalzos o llevamos zapatos de cuero, por ejemplo, vamos a otorgar a la electricidad un camino alternativo entre el cable y el suelo y nos vamos a electrocutar. Si alguien toca un cable de alta tensión y ofrece un camino hasta otro cable o hasta el suelo, la descarga será brutal. Electricidad. Dado que el cuerpo humano no es un buen conductor de electricidad, se produce un brusco aumento de la temperatura, lo que achicharra al pobre desgraciado. Entonces, ¿por qué no se electrocutan los pájaros? ¿Por qué? En principio, las aves son muy pequeñas, entonces tienen muy pocas posibilidades de tocar dos cables al mismo tiempo o un cable y la tierra, por eso no se electrocutan. Por supuesto, la electricidad podría entrar por una pata del pájaro, atravesarlo y salir por la otra pata. Lo que pasa es que la electricidad siempre escoge el camino más fácil. Entonces, entre atravesar el cable nada más por debajo del pájaro o atravesar el pájaro que ofrece mucha resistencia, prefiere el cable. Por eso no se electrocutan. Una electricidad muy inteligente. En cambio, cuando una ave toca al mismo tiempo dos cables del tendido eléctrico o un cable y la torre que lo sujeta, está ofreciendo a la electricidad un camino mucho más interesante que un solo cable. Y la electricidad lo escoge. El río de electrones puede elegir entre seguir en el cable por miles de kilómetros hasta llegar a una casa y llegar a la Tierra a través de los aparatos que están conectados. O pasar directamente a la Tierra cruzando el cuerpo del animalito, lo cual es un camino bastante más fácil. Entonces el pobre no puede decir ni pío. Pero aunque hay que tener cuidado con la electricidad porque puede resultar muy peligrosa, también se pueden hacer cosas muy chivas con ella. Se puede hacer inclusive arte. De hecho, en la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica tienen un proyecto súper tuanis. Se llama Electrizarte. Y de lo que se trata es de que los estudiantes puedan hacer arte a través de la ingeniería. Bajo la guía del profesor Lochi Yulo, los estudiantes hacen espectáculos chivísimas que combinan música, artes plásticas y, por supuesto, electricidad. Por ejemplo, crearon un instrumento musical que se llama Lumint, el cual capta el movimiento humano y genera sonidos cada vez que alguien pone sus manos en un haz de luz. Lo que más me gusta de ese tipo de proyectos es que la gente puede aprender haciendo cosas tuanis y no solo haciendo exámenes. Guácala, exámenes. De hecho, esto es un asunto muy importante, a la educación me refiero, porque en nuestro país hay mucha gente que todavía no sabe ni leer ni escribir. ¿Se imaginan no saber leer? ¿Cómo hace uno para saber qué bus es el que le toca agarrar? Y de películas subtituladas, olvídense. Justamente por eso, el Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional está haciendo una campaña de alfabetización. Incluye personas adultas mayores que no son alfabetizadas y también niños de los primeros niveles que quedaron rezagados en cuanto a leer y a escribir. Lo bonito de este proyecto es que el centro enseña a enseñar a leer y a escribir. Entonces los estudiantes buscan en sus comunidades un adulto mayor que no haya aprendido a leer y le enseñan. Así, los estudiantes de la UNA pueden ayudar a sus vecinos
vecinos a no quedar excluidos de situaciones de la vida cotidiana solo porque no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y a escribir. También lo tuanis es que van a escuelas donde las maestras identificaron a 3 o a 5 chiquitos que se quedaron rezagados aprendiendo a leer y a escribir y los estudiantes los ayudan a ponerse al día. Esto es muy importante porque solo porque un chiquito se haya quedado atrasado en alguna materia o le cueste aprender algo en la escuela no quiere decir que podría ser un potencial genio. Genios que en la escuela o en el cole fueron malos estudiantes es mucho más común de lo que se cree y abarca todas las disciplinas. Por ejemplo, el profesor de Albert Einstein escribió en un reporte: este chico no va a llegar a ningún lado. No es que tampoco fuera un desastre, porque también se ha exagerado mucho al respecto, pero sí los profesores se quejaban de que era un poco lento y que además pensaba demasiado antes de contestar una pregunta. Estaba pensando. No conseguía aprenderse nada de memoria, rechazaba las órdenes y las reglas y además no quería hacer deporte, lo que lo llevó a aislarse un poco de los demás. A los 16 años fue rechazado por primera vez para entrar a la Escuela Politécnica de Zúrich por sus malas calificaciones en letras. Años después, el padre de la teoría de la relatividad dejó para la posteridad una de sus frases célebres al respecto: la educación es lo que queda después de que uno ha olvidado todo lo que aprendió en la escuela. Y es que tener un hijo con muchas habilidades pero poco apto para la escuela puede ser una pesadilla para algunos papás. Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución y de la selección natural, era para sus maestros un chico con inteligencia subnormal y una desgracia para la familia. Hasta su propio papá compartía el diagnóstico. De hecho dijo: mi hijo es un vago y solo le interesan los perros y la casa. Y esos son solo 2 ejemplos de gente inteligentísima que le iba mal en el colegio. Ya sé lo que están pensando: eso pasaba antes, ya no pasa. Pero imagínense que a Bill Gates, el fundador de Microsoft, le tuvieron que pagar para estudiar. Él mismo cuenta que a él y a su hermana les pagaban $25 cada vez que sacaran una buena nota, pero su hermana cobraba mucho más plata porque él nunca sacaba buenas notas. Por otro lado, es muy importante que un niño no se quede botado aprendiendo a leer y a escribir, o en alguna otra materia, solo porque le cueste más. Podría ser un pequeño genio en potencia. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Yo soy Olaya y recuerden que pueden ver este capítulo, etcétera, y muchos otros en las redes sociales de Generación Z. Y yo me despido. Chau, chau.